Buenas noches, estimado. Esperemos unos minutitos más para que se conecten más de sus compañeros y poder iniciar la clase. Buenas noches, ingeniero. Listo. Ok, bueno, empecemos con la clase. Ya se irán incorporando los compañeros. En esta semana, revisando el aula virtual, como se puede ver, empezaríamos ya con la unidad 1 respecto al control de procesos y trataríamos tres temas específicos sobre el concepto de sistema, el sistema controlado y el control manual en lazo cerrado. Yo les había indicado la semana anterior que en esta les habilitaré el Drive. He estado haciendo espacio porque ya el Drive que tenía del periodo anterior se llenó. Entonces estoy bajando la información, hacer espacio para poderles compartir los links donde van a estar los documentos que hemos hablado en estos días, ¿no? Estará el PEA, estará la guía de estudio, donde ustedes ya pueden ir revisando un poco, adelantándose a estos temas. En esta semana lo completaré. Ya tengo libre el Drive, entonces ya empezaré a subir los enlaces respectivos.
Bueno, eso en cuanto a lo que se verá en esta semana. Listo, entonces revisemos un poco la guía de estudio. Vamos a ver el concepto de sistema. Sí, nosotros de pronto ya tenemos definiciones asociadas o creemos que sabemos lo que significan. Sin embargo, hay muchas cosas en las cuales nosotros muchas veces inferimos o creemos, pero no estamos a ciencia cierta conscientes de lo que significan ciertos conceptos. A ver, aquí quisiera que me dé una ayuda leyendo el concepto de un sistema. Mi estimado Miguel, por favor. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, los cuales se caracterizan por poseer unos parámetros inherentes que lo definen y por mostrar unas condiciones físicas asociadas, susceptibles de evolucionar con el tiempo. Los parámetros característicos específicos de cada elemento son considerados normalmente constantes e invariables con el tiempo y se le denomina parámetros del sistema. Las condiciones físicas de cada componente, cambiantes con el tiempo, determinan el estado del sistema en todo momento y se expresan mediante las denominadas variables del sistema. Sus magnitudes y su evolución vienen regidas por leyes específicas en función del tiempo, de la configuración de los componentes y de los parámetros de los mismos. Ok, muy amable, gracias. Sí, como se puede apreciar, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí. Es la primera premisa que define el concepto de sistema. Dice que cada uno caracteriza un parámetro inherente a su función. Veamos un ejemplo. De pronto usted me podría dar un ejemplo, ya leyendo el concepto de sistema, ¿me podría dar un ejemplo de un sistema industrial? Por decir, en la configuración o la automatización de los sistemas de rieles de los bushing, de extracción de los jeans. Ya, háblame un poquito sobre eso. O sea, estaría dado por el PLC, los microcontroladores y el otro elemento se me escapa. Y los motores serían. Ya, listo. A ver, aquí hagamos una primera diferenciación. Aquí solamente estamos hablando del sistema, no de la parte automatizada. Entonces yo puedo tener un sistema sin que necesariamente esté automatizado. Entonces el sistema, entendámoslo como la razón de ser, nuestra planta industrial, nuestra maquinaria para producir algo. De esa manera veámosle a un sistema. Aquí, por ejemplo, un sistema que lo tienen Esmeraldas y es muy común para todos ustedes. Por ejemplo, el petróleo, ¿sí? Aquí tienen un terminal petrolero con el que envían el petróleo del oriente, lo envían a los buques y lo vendemos, ¿no es cierto? A nivel país se vende claro. Ese petróleo. Entonces, el sistema, ¿de qué estaría compuesto? Estaría compuesto de un patio de tanques. Cada tanque, como dice ahí, los cuales se caracterizan por poseer unos parámetros inherentes que los definen, ¿sí? Entonces, tenemos un tanque. En el tanque, ¿qué tenemos? Un volumen de crudo determinado, ¿sí? Que lo podemos calcular en función de su altura, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos caracterizando, ahí estamos definiendo los parámetros, ¿sí? Adicional, ya podemos imaginarnos que ese tanque, ese tanque está en una colina, ¿no? Está a una altura, a cierta altura, y de ahí está conectado por tuberías, y digamos que se va por tuberías y mangueras hasta llegar al buque. Entonces, debemos entender que a medio camino debería haber una válvula de control, ¿no es cierto? Como unas llaves de agua para nosotros estarle abriendo poco, abriéndole un poco más y controlándole, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra parte de este elemento que se interrelacionan entre sí. Entonces tenemos el tanque, tenemos la tubería, tenemos la válvula de control, tenemos las mangueras en el mar
y ya tenemos el buque en el otro extremo, ¿sí? Eso sería el ejemplo de un Ah, sistema. ya. ¿Sí? Entonces, es similar, por decir, como el sistema interconectado. Es como la producción de energía y así. Claro, solamente el sistema de producción como tal. Todavía no hablamos de la parte de control. Entonces usted tendría, Claro, yo que sé, su generador, tendría sus transformadores, su patio de transformadores, las líneas de distribución, pero todavía no hacemos control sobre eso. ¿Sí? Ese es un sistema. O yéndonos no tan lejos, en las casas por lo general ahora tenemos los tanques reservorios, ¿no es cierto? Entonces sí. tenemos el tanque reservorio, tenemos nuestra bomba de agua, sí, tenemos nuestro tanque presurizado y tenemos nuestras tuberías y las llaves de agua que están en toda nuestra casa. ¿Sí? Entonces, ese sería el sistema, conjunto de elementos interrelacionados entre sí, los cuales se caracterizan por poseer unos parámetros inherentes que los definen y por mostrar unas condiciones físicas asociadas, ¿sí? Susceptibles de evolucionar en el tiempo. ¿Sí? Vamos entonces un poquito más acá. Vamos entonces a lo que es un sistema controlado, y cuando hablamos de un sistema controlado, en cambio hablamos de un proceso. Entonces ayúdeme ahora leyendo el concepto de lo que es un proceso. Ya, no le veo bien, no sé si es mi pantalla. No veo que va a suceder. Sí, sí, no lo escuché. No, no se alcanza a ver. No, o sea, la pantalla se quedó como estática, no se mueve. Ya, ok, listo. Entonces le voy a dar lectura. Dice: un proceso, en cambio, ahora es un conjunto de equipos o dispositivos, ya sean mecánicos, eléctricos, electrónicos, informáticos, neumáticos, hidráulicos, físicos, químicos, térmicos o de cualquier otra índole, dispuestos de tal modo que en un conjunto puedan realizar las operaciones necesarias con el fin de lograr un determinado objetivo. ¿Sí? Entonces aquí ya cambian. Mientras nosotros decíamos que sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, acá en cambio ya son un conjunto de equipos o dispositivos, ¿sí? Dispuestos de tal modo que en conjunto puedan realizar las operaciones necesarias con el fin de lograr un determinado objetivo. ¿Sí? Un ejemplo de proceso podría ser el horno de calentamiento, ¿sí? En el que el objetivo final sería conseguir mantener constante en un valor prefijado la temperatura del fluido circulante a la salida. Entonces aquí hablamos de un proceso, ya queremos controlar una de las variables, ¿sí? Ya identificamos una de las variables para controlar, y con este control lograr un objetivo específico, un objetivo determinado. Esa sería la diferencia entre sistema y un proceso. Dice, para conseguir este objetivo es evidente que son precisos una serie de dispositivos adicionales que de alguna manera lleven a cabo el control o regulación del proceso. ¿Sí? Aquí ya empezamos a hablar del control y la regulación. Vamos a ver esta parte de regulación, es la parte que realmente se debería utilizar. Un sistema de una regulación del proceso, pero lo conocemos como automatización. En realidad es regulación del proceso, pero eso ya lo vamos a definir más adelante. Dice: los dispositivos reciben el nombre de sistemas de control. Estos dispositivos, los que se asocian entre sí para producir algo, los que se asocian entre sí con un objetivo determinado, ya se conoce como un sistema de control. Dice, y se denomina sistema controlado al conjunto formado por el proceso y el sistema de control.
¿sí? Entonces, cuando unimos el proceso y el sistema de control, ya estamos hablando de un sistema controlado, ¿sí? Entonces, hasta ahí quiero que esté claro este enfoque de lo que es sistema, de lo que es proceso y de que es un sistema controlado. Todavía no hemos hablado de que sea manual o de que sea automático, ¿sí? Todavía no hemos hablado de eso, solamente estamos definiendo sistema, proceso y sistema controlado. No sé si hasta ahí estamos claros o hacemos alguna aclaración a este respecto de estos tres temas. No, sí, ahí sí está clarísimo, sí, ahí sí. Ya, ok, listo. Dice, del ejemplo que mencionaba, dice, será necesario como mínimo disponer de una información continua de la temperatura que se está controlando y de un dispositivo capaz de modificar o ajustar el caudal de aportación de combustible. Prácticamente hablando de un termómetro situado en la tubería de salida del producto y de una válvula situada en la tubería de aporte del combustible al horno. A ver, déjeme ver si por aquí está la gráfica. Ya, aquí tenemos. No sé si alcanza a visualizar la presentación. Sí, ahí se ve. Ya. Sí, entonces, el ejemplo que estaba mencionando es la de el horno, ¿no es cierto? Y aquí en la definición acabamos de topar dos elementos importantes dentro de un proceso y dentro de un sistema controlado. Por un lado dice que debemos mantener una lectura constante de la temperatura, ¿no es cierto? Para poder controlar. Entonces, ahí tenemos un elemento, el transmisor de temperatura o el sensor de temperatura. Y por el otro lado dice que se debe controlar la válvula que estaría enviando el combustible de calentamiento. Es como una cocina, ¿no? Usted tiene la perilla en la que aumenta la llama o disminuye la llama. Entonces, aquí se han identificado dos elementos importantes. Los primeros, los que monitorean o los que miden, más adelante vamos a ver que los vamos a conocer como sensores, ¿sí? Estos elementos nos dan información. Si aquí se aprecia, hay una línea punteada y una flecha en un solo sentido, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos una persona, ya vamos a ver, estamos hablando específicamente de un control manual. Entonces la persona mide la variable a controlar, que sería la temperatura, ¿sí? Está midiendo, está observando, ¿sí? Y él, dependiendo de la consigna que le hayan dado al operador, de pronto la consigna es mantenga la temperatura a 100 grados centígrados, entonces él, si es que ve que pasó de los 100, le va a disminuir, le va a cerrar la válvula, o si está por debajo de los 100 grados, va a abrir la válvula para que aumente, exactamente, y ejecute el control. Entonces esta válvula está haciendo el papel del otro elemento fundamental de todo sistema controlado, que son los actuadores. Entonces tenemos dos elementos, tenemos el elemento sensor, el elemento actuador. En este caso, usted me podría decir cuál es el elemento de control. El elemento de control, la válvula, porque dependiendo del nivel de temperatura que marque, va a controlar el flujo de combustible para que llegue a la caldera, al horno. Ok, la válvula es conocida como el elemento final de control. ¿Sí? De control, sí. Sí, es el elemento final del control. ¿Dónde nace el control? ¿O cuál sería el controlador en este esquema que estamos viendo? En la entrada del producto. No, en la persona. No. En la persona. La persona es la que ejecuta el control. Aquí en el cerebro de la persona está cogiendo, está visualizando la temperatura y está restando de la consigna que tiene en la mente, de los 100 grados centígrados. A ver, pongámosle aquí una nota. Ya. A ver, aquí él internamente le dijeron, el horno tiene que estar a 100 grados centígrados, ¿sí? Esa es la consigna que él tiene, esa es la referencia. Entonces acá tiene varias opciones, digamos que aquí está midiendo 50 grados,
Entonces aquí a la válvula le manda a abrir. Para así mismo aumentar la temperatura y llegan a los 100. Exactamente, como abrió la válvula se calentó, aquí se calentó el horno y la temperatura subió. Ahora ya no es 50, digamos que pasó a 60, luego subió a 70, luego pasó así hasta que digamos que supera a la consigna, ya se pasó a 110, pongámosle. Ya, entonces ahí la persona es la que dice, no, ya me pasé de lo que me dijeron. Entonces él controla el elemento final de control. Y lo que va a hacer es a cerrar la válvula. Ya, lo envía a cerrar y luego nuevamente el de los 110 empieza a bajar, quedar en 100, después bajará más, yo que sé, bajará a los 90 y ahí él se pone a jugar, ¿no? Que entre que le abre, entre que le cierra, entre que le abre, entre que le cierra, hasta llegar al valor de la consigna que estaba. Entonces ese sería un sistema controlado. Entonces vamos viendo, el sistema como tal está conformado por el horno, ¿no es cierto? Y el producto. Aquí sabe haber una confusión, porque esto es importante ahorita ir determinando. Ya, si aquí observamos, aquí tengo yo mi producto. Esta es la parte del proceso que yo quiero, ¿sí? Yo quiero tener un producto a cierta temperatura. Ese es el objetivo particular. ¿Se acuerda que hablábamos de un sistema que son elementos interrelacionados para cumplir o lograr un objetivo determinado? Ya. Determinado, sí. Aquí el objetivo es que yo tengo mi producto, ¿sí? Que pasa por esta tubería y cuando pase por aquí yo necesito que el producto esté a cierta temperatura. Ese es mi objetivo, tener el producto a cierta temperatura. Entonces ese es mi sistema, ¿sí? El proceso en cambio ahora, vámosle cambiando, el proceso ahora involucra, ¿sí? Tener un horno. Con verde le voy a colocar el proceso. Tener un horno, que es el elemento que me va a lograr cumplir con este objetivo, ¿no es cierto? A calentar el producto, ¿sí? Y dentro del proceso, para tener el sistema controlado, necesito de estos dos elementos fundamentales: sensores y actuadores, ¿sí? Y obviamente la parte de control, que es la que le va a hacer en este caso la persona, ¿sí? Entonces tenemos el sistema, tenemos el proceso y tenemos el sistema controlado, ¿sí? ¿Estamos claros hasta Sí, ahí en la explicación? Ya, perfecto. Ya, porque, a ver, vámosle viendo, como les había dicho, váyale pensando usted en algo, en algún sistema que usted quisiera proponer como proyecto de titulación. Quiere hacerse quiere automatizar un sistema, ¿no es cierto? O un proceso. Entonces, primero identifiquemos cuál es el sistema, ¿sí? ¿Cuál es el proceso que queremos nosotros automatizar? Entonces vamos viendo, aquí el sistema era calentamiento de un producto. De pronto, yo que sé, en el barrio existe una panadería, ¿no es cierto? Un horno, digamos, ahí donde hacen el pan, y digamos que es de los viejitos, que es así a control manual nada más, y usted quisiera automatizarle. Entonces debe primero
revisar, identificar el sistema. ¿Qué nomás tiene? ¿Es sistema eléctrico o es sistema a gas? A gas. Eso, es a gas, listo. Entonces, tiene ya es sistema gas, todavía no está automatizado y usted desea controlar a una cierta temperatura, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo que tenemos, sino que ahora el producto no es un producto líquido que pase a través de una tubería, sino son los panes que se ingresan al horno y deben hornearse por un cierto tiempo. Entonces aquí tenemos, Claro. tenemos dos variables, ¿no es cierto? Ahí sería un producto sólido. Claro, entonces ahí lo que se aumentó, lo que se incrementó es otra variable. Ya no es solamente la temperatura, ¿no es cierto? A grados centígrados, sino también es el tiempo que va a estar, tiempo en segundos, que va a estar a esa temperatura. Entonces usted debe, para su sistema de control, usted debe tener presente estas dos variables, la temperatura y el tiempo. De Sí. tiempo. Entonces, en función de estas dos variables, usted tiene que desarrollar su sistema controlado. Entonces, ya ve, analizando el sistema, ahí usted va determinando las variables y va determinando el objetivo determinado que sería el pan en este caso. Y luego de eso, entonces usted ya se visualiza el proceso como tal. Haya un horno, vamos, como era de gas, vamos a tener una válvula. Como es de temperatura, va a tener un medidor de temperatura, pero como también interviene el tiempo, entonces debe haber un temporizador. Pronto. ¿Sí? Entonces usted ya va identificando los elementos que forman parte de su proceso. Y el siguiente paso ya es el sistema automatizado, el incorporar o el esquematizar el sistema ya automatizado. Ahí Listo. entraría un PLC que domine, que mande en todo el proceso. Claro, ya vamos a ver más adelante porque no necesariamente no necesariamente necesita un PLC. Ese es otro concepto también que ya vamos a irle viendo. Sí, no necesariamente necesita un PLC. De pronto puede utilizar elementos mecánicos y tener un sistema controlado, un sistema automático, sí, de control y no utiliza PLCs. Entonces ahí ya depende del proceso y depende de qué exactamente es lo que usted quiere controlar, de la fineza o de la criticidad de su sistema que quiere controlar. Entonces no se lance directamente por un PLC, no, analice las posibilidades. De pronto eso es algo que en la industria nosotros pecamos muchas veces. Si usted vaya a una empresa, vaya a revisar el sistema de control y como usted dice, se lanzaron por un sistema completo, robusto, pero vaya a ver qué tanto del sistema están aprovechando. No llegan ni al 10% de aprovechamiento del sistema. Y eso es bastante aquí en la industria, aquí en Esmeraldas. Ahí en Petroecuador, por ejemplo, vaya a ver unos sistemas de lujo, unos sistemas de control automatizados, pero preciosos. Vaya a ver en qué le utilizan, en abrir y cerrar válvulas. Entonces, justamente esa filosofía, esa manera de pensar es la que ustedes como técnicos deben tenerla y deben ustedes direccionar a los responsables del diseño o de los dueños de la empresa que quieran automatizar, decirle, vea, de ganas se va a comprar el sistema sofisticado, que le funciona, claro, pero le va a tener subutilizado. Es como comprar un camión y solamente necesita mover un saco de papas. Claro que va a mover el saco de papas con un camión, pero es demasiado. ¿Sí? A lo mucho hasta en un triciclo puedo mover un saco de papas. Entonces, ¿para qué comprar el camión? Más o menos esa es la idea. Y para eso ustedes deben entender bien este aspecto. ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, entonces estos lineamientos son los que ustedes deben tenerle bien claros para que, vuelvo y repito, como les dije al inicio, ustedes ya son profesionales que no van a esperar que les digan lo que tienen que hacer, sino ustedes deben ir a proponer, ustedes deben ir a solventar cualquier problema que tengan en la industria y en la sociedad, obviamente. Entonces, este es el cambio de mentalidad que ustedes como profesionales de tercer nivel deben tener. Listo, entonces vámonos ahora sí, estábamos ya pasamos estas dos.
A ver, para los compañeros que llegaron ahora último, no sé si el compañero Miguel quiere darles una pequeña explicación de lo que hemos visto hasta el momento para que se igualen los compañeros. Vero, Vero, a mí me parece que no tengo internet. Me aparece que no tengo internet. Ya volvió. A ver, buenas noches con los estudiantes que acaban de ingresar. No sé, parece que tuve un problema del internet. No sé si me escuchó el compañero Miguel. Si nos puede dar un resumen de lo que hemos visto para que se igualen los compañeros. Un resumen. Sí, ahí hemos visto dos conceptos, el concepto de sistema, el concepto de proceso y el concepto de sistema controlado. Claro. A ver, bueno, lo voy a hacer yo un poquito más rápido. A ver, estamos revisando la parte de conceptos para los compañeros que acaban de ingresar y que no se atrasen mucho con la explicación. Sistema se entiende como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, los cuales se caracterizan por poseer unos parámetros inherentes que los definen, ¿sí? Y por mostrar unas condiciones físicas asociadas susceptibles de evolucionar con el tiempo. ¿Sí? Esa es la parte fundamental de la definición de un sistema. La parte de proceso, en cambio, es un conjunto de equipos o dispositivos, ya sean mecánicos, eléctricos, electrónicos, informáticos, neumáticos, hidráulicos, físicos, químicos, térmicos o de cualquier otra índole, dispuestos de tal modo que en conjunto puedan realizar las operaciones necesarias con el fin de lograr un determinado objetivo. ¿Sí? La diferencia entre sistema y la diferencia entre proceso. ¿Sí? Y ahí definíamos lo que era un sistema controlado, ¿sí? Que no es más que el formado por el proceso y el sistema de control. Entonces, en un proceso determinado colocamos un sistema de control y estamos hablando de un sistema controlado. Aquí para mayor explicación en la gráfica, a ver, con lo que brevemente acabamos de decir, ¿quién me dice cuál es el sistema, cuál es el proceso y cuál es el sistema controlado? Profe, no sé si soy yo o los demás compañeros, pero se le escucha entrecortado. No se entiende nada. Sí, profe, tienen problema con la internet. Ya, yo soy el del problema entonces. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más despacio. En todo caso, si algo no queda claro, ya saben, ustedes tienen los videos para que revisen y repasen nuevamente lo que se ha visto. Bueno, entonces vamos a resumir aquí los conceptos de sistema, proceso, ¿sí? Y sistema controlado. Entonces aquí en este ejemplo tenemos un horno, ¿sí? Y lo que queremos, a ver, déjenme
coger la anotación. Lo que queremos es calentar el producto que circula a través de esta tubería. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Calentar el producto que tenemos dentro de una tubería. Entonces el producto, cualquiera que este sea, tenemos la tubería, ¿sí? Y tenemos la salida. Y lo que queremos es calentarlo. Entonces nuestro sistema está conformado por la tubería, ¿sí? Y el producto. Sigue entrecortado. Profe, se está cortando lo que... Sí, profesor, está entrecortado. Y así mismo se graba eso cuando lo sube. No creo, debería grabárseme. No, pues a mí se me graba en tiempo real porque yo estoy grabando en mi máquina. De pronto la intervención de ustedes la grabaría yo entrecortado. Pero bueno, vamos entonces por partes. Esto sería, lo que está con rojo sería el sistema, ¿no es cierto? Mi sistema. Ahora, ¿cómo logro yo calentar mi producto que circula a través de esta tubería? Y ahí viene el proceso, que podría ser el proceso de calentamiento del producto. ¿Sí se dan cuenta? Una cosa es el sistema y otra cosa es un proceso. ¿Sí? Entonces, mi proceso para el calentamiento va a estar conformado por el horno. ¿Sí? Y aquí, en la teoría, se definieron dos elementos importantes. El sensor de temperatura y la válvula con la que yo voy a controlar el combustible para aumentar o disminuir la llama. ¿Sí? Aquí tenemos una llama. Entonces yo con la válvula voy a controlar más llama o menos llama. ¿Sí? Pero voy a tener estos dos elementos. ¿Sí? Entonces, estos elementos son importantes en todo sistema controlado, en cambio. Sí, a ver, vamos por partes. Ya entendemos lo que es sistema. Ya entendemos lo que es proceso. Y ahora vamos a hablar del sistema controlado. Entonces, el sistema, yo tengo un producto que circula por una tubería y necesito calentarlo. Mi sistema es de la tubería con el producto interno, ¿sí? Ese es mi sistema. El proceso de calentamiento del producto, en cambio, está conformado por un horno. En este caso es un horno a gas, ¿sí? Y para tener un sistema controlado, entonces necesito dos elementos. El que mide la temperatura y el elemento final de control, que es el que me permite manipular el proceso, ¿sí? Y ahí tengo el sistema controlado. Entonces estoy reuniendo todo lo que dijimos anteriormente en la descripción, en la definición de estos conceptos. ¿Cómo se llaman o cómo se conoce a los medidores? Se lo conocen como sensores. Todo lo que sea medición, si estamos sensando, estamos midiendo. ¿Y cómo se conoce a los elementos finales de control? Se conocen como actuadores, ¿sí? Se conocen como elementos sobre el cual el sistema del control actúa, ¿sí? Y este elemento final modifica el parámetro o la variable que estamos controlando. Acuérdense que la variable controlada en este caso es la temperatura, los grados centígrados. Esa es la variable que nosotros queremos controlar. Ahora, ¿cómo hace la persona? La persona aquí vendría a ser el elemento de control, el controlador. Y aquí la persona le dijeron a este proceso debe calentar el producto a 100 grados
centígrados, ¿sí? Entonces él lo que va a hacer es a mirar aquí cuánto hay. Si aquí hay 50, ¿qué es lo que va a hacer? A la válvula la manda a abrir, ¿no es cierto? Para que llegue a 100 sería. Exactamente, le manda a abrir hasta que este va subiendo, va de 50, va a 70, va a 90, ¿sí? Y digamos que se pasó, va a 110. Entonces, como se pasó de los 100 que le dijeron a la persona que le controle, entonces él manda automáticamente un poco, ya no a abrir, sino a cerrar. Así hasta que le controla, ¿no es cierto? Ya, lo manda a cerrar. Ok, listo. Entonces aquí estamos definiendo primeramente las partes. Todavía no entramos a materia. Entonces estamos definiendo las partes. ¿Por qué les decía esto? Y les repito lo que le decía al compañero Miguel. Es importante que ustedes vayan identificando qué es sistema, qué es proceso, qué es sistema de control. ¿Por qué? Porque en función de eso ustedes van a ir teniendo también ideas para su proyecto de titulación. Entonces ustedes identifiquen un sistema que necesite tener algún tipo de control. Yo le ponía de pronto como ejemplo, de pronto en el barrio hay una panadería y es un horno manual. ¿Sí? Ahora ya el producto no es un líquido ni una tubería. Ahora el sistema en sí es el horno, ¿no es cierto? El elemento o el producto a obtener sería el pan, ¿sí? Pero en cambio, como las condiciones cambian, también hay que ver qué variables intervienen. Y ahí, por ejemplo, en el horno de pan, ¿ustedes creen que solamente la temperatura es la variable a controlar? ¿Quién me dice? Si cambiamos de este sistema, si cambiamos este sistema, ahora es un horno de hacer pan, ¿sí? El sistema cambió. Ya. Ya no es el calentamiento de un producto en una tubería, sino es el pan. ¿Creen que solamente con el control de la temperatura estaría ya suficiente para ese sistema, para poder controlar ese sistema? No, profesor, también hay que controlar también lo que es la llama. Porque si no controla la llama se puede quemar el pan. Claro, es que la llama está asociada a la temperatura. ¿Sí? Pero ¿qué otro elemento falta para el pan? Aumenta la variable del tiempo, pues. Exactamente, es el tiempo el que falta. Es el tiempo medido en segundos. ¿Sí? Entonces, si ven, cada sistema lo que tienen que definir es las variables, identificar las variables, ¿sí? Que permitan a tener un sistema controlado. Entonces, no se confundan. Sistema, proceso y sistema controlado. Son tres cosas diferentes. Sistema, lo que está en rojo, el proceso con el cual yo voy a obtener un objetivo específico, sería aquí el horno, porque con el horno voy a calentar, ese es mi objetivo. Sí, y el sistema controlado que está formado por los dos elementos importantes, los sensores y los actuadores. Esos tres definiciones, conceptos, ténganlo bien presente y bien claro para que no tengan confusiones luego. Listo, me apareció el mensaje de terminación, entonces vamos a cerrar la sesión y nos volvemos a conectar inmediatamente para continuar.
Listo, entonces continuemos ahora con lo que es el control manual en lazo cerrado. A ver, vamos con el compañero Bone Jarry. Buenas noches, mi estimado. Ayúdeme con la lectura de lo que corresponde a control de manual en lazo cerrado, por favor. Si me escuchan, aló, aló. A ver, yo sí le escucho por ahí. Ah, ya, ok, profe. Ya, a ver, decía, vamos con el compañero Bone Jarry. Si nos da lectura, por favor, de lo que tiene que ver con control manual en lazo cerrado. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Control manual en lazo cerrado. Dice, con el montaje del esto, podríamos intentar efectuar un control manual de proceso, operando del siguiente modo. Se busca la temperatura indicada de 1. Por debajo, por encima del valor deseado, abriríamos o cerraríamos respectivamente en mayor o en menor medida según la diferencia observada. La válvula de aportación de combustible a efectos de corregir el caudal aportado. Esperaríamos en el valor deseado. Ya, profesor, ya. Ok, listo. Sí, es lo que comentábamos. Gracias, estimado Boni. Lo que comentábamos hace un momento, ¿sí? Tenemos un sistema y queremos, midiendo la temperatura, el control podemos hacerlo abriendo o cerrando la válvula que permite el paso del combustible, permitiendo mayor o menor llama, que incrementará o disminuirá la temperatura, y de esa manera podemos controlarlos. Entonces, aquí lo fundamental en el control manual, que es lo que estamos nosotros observando, es la participación de la persona, del operador. Él está ejecutando la parte del control. ¿Qué es lo que él hace? Él sensa a través de sus ojos, ¿sí?, la temperatura del sistema. Él internamente ya tiene un valor de consigna. ¿Se acuerdan que hace un momento habíamos puesto 100 grados centígrados? Entonces a él ya le dieron la consigna. ¿Sabes qué? El sistema tiene que estar siempre a 100 grados. Entonces es un dato que ya lo metemos o le decimos al operador, ¿sí? Y el operador, en función de la resta de la consigna y de la temperatura que está midiendo, él procederá a abrir o a cerrar la válvula de combustible, ¿sí?, para aumentar la temperatura o para disminuirla. Entonces aquí tenemos un sistema de control manual en lazo cerrado. ¿Qué significa lazo cerrado? Lazo cerrado significa que él está sensando y según lo que sensa está controlando,
¿sí? Imagínese que no tuviera el sensor. Ahí estaríamos hablando de un control en lazo abierto. Si no estamos sensando, entonces nosotros suponemos que estará en la temperatura adecuada, ¿sí? Ya no tenemos cómo comparar, ya no tenemos una variable para comparar la consigna, ¿sí? Es lo que, por ejemplo, un sistema de control en lazo abierto sería... Profe. Dígame. Ah, no, eso era lo que le iba a preguntar. Entonces la diferencia del lazo abierto con el lazo cerrado es eso, o sea, la variable que está Exactamente. analizando en ese tiempo. Es sensar. Quítele el sensor y tiene un sistema en lazo abierto. ¿Sí? Porque aquí estamos viendo el flujo de señales. Si se da cuenta, hay una continuidad. Se cierra el lazo, por eso es lazo cerrado. Porque sensa, procesa el control, actúa y se modifica el sistema. Esto nuevamente se sensa, se procesa el control, actúa en el elemento final del control y modifica el sistema. Y así tenemos un sistema cerrado. El momento en el que tenemos un sistema abierto es, por ejemplo, nosotros cuando utilizamos la cocina, utilizamos una olla. En ningún lado en la cocina tenemos para controlar la temperatura, ¿no es cierto? No, solamente cogemos, prendemos y la llama y le ponemos ahí la olla. No hay un control de temperatura. Ese es un lazo abierto. ¿Sí? Es un proceso que no necesita un sistema de lazo cerrado. Pero en cambio el horno sí ya necesita tener un parámetro de medida de temperatura interna. ¿Por qué? O porque puede dejar crudo la comida o la puede quemar. ¿Sí? Entonces ya ese proceso ya necesita ser de lazo cerrado. No todos los sistemas necesitan ser automáticos y de lazo cerrado. No, va a depender de lo que queremos hacer. Por eso en una de las definiciones de arriba hablaba del objetivo específico que se quiere lograr. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes deben tener claro. ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr en nuestro sistema y queremos lograr con nuestro proceso? ¿Sí? Verán que estoy hablando indistintamente, estoy hablando de sistema, estoy hablando de proceso y estoy hablando de sistema controlado. El sistema es uno, el proceso es otro, ¿sí? Y el sistema de control ya es el complemento, es de todo, la unión de las dos, como decía la definición. Listo. Entonces vamos más allá. Dice, el flujo de información se efectúa en el control de este proceso. Circula cerrándose sobre sí mismo a través del ser humano, que es el que está ejecutando el control en este caso, siguiendo la secuencia cerrada siguiente. Está el proceso, está el medidor, está el hombre, está la válvula y regresa nuevamente eso al proceso. El medidor, el hombre, la válvula y regresa. Por eso es un sistema, en este caso de control manual en lazo cerrado. Dice, sin que pueda decirse cuál de estos componentes está en primer lugar, forman un anillo o control de lazo cerrado sin principio ni fin. ¿Sí? Usted puede iniciar en cualquier parte de. Aunque normalmente debería empezar en la parte de control. ¿Por qué? Aquí no está el parámetro, no está un parámetro fundamental que es la consigna. Sí, la consigna, acuérdense que al ser manual es una información que se le da a la persona, al operador, y ese dato es el que está ahí inmerso. Entonces, aquí dice sin importar el lugar, debería importar el lugar, empezaría el sistema desde el hombre, desde el sistema de control, porque aquí implícitamente está la consigna. Vamos a anotarle aquí, sí, está la referencia. Ay, se fue. Vamos cambiándole. Aquí es donde está la referencia para hacer el control. Entonces, desde aquí empezaríamos. Con esta referencia arrancaríamos todo, ¿ya? Y de hecho, es el punto inicial en un sistema industrial ya propiamente dicho. Habíamos hablado, bueno, solamente estaba un compañero al inicio.
Habíamos hablado del ejemplo de un sistema de lo que ustedes tienen aquí para la venta de petróleo. ¿Qué tenemos? Un patio de tanques llenos de petróleo, ¿sí? ¿Qué variable identificamos en el tanque? El volumen de petróleo que tiene el tanque. ¿Cómo medimos el volumen? A través de medir la altura. Por eso es que los operadores miden la altura y con la densidad del producto, la altura y todo eso sacan el volumen. Entonces ya saben qué volumen hay en el tanque y dependiendo de la altura el volumen que están despachando. Entonces el sistema estaría conformado por el tanque, la tubería que saldría de ese tanque hasta la playa y de ahí se transformaría en una manguera que iría hasta el buque, ¿no es cierto? Es lógico pensar que ahí nos faltaría el elemento final de control. ¿Cuál sería? Una válvula para poder controlar el flujo, ¿no es cierto?, del crudo que va al buque, porque no es que va a coger y abrir de golpe, se iría toda la fuerza, toda la presión del tanque elevado, iría al buque y le ocasionaría daños irreparables. Entonces usted necesita controlar. Entonces usted necesita partir desde una referencia, un estado inicial que sería válvula cerrada y empezaría a seguirle a una referencia. Por eso es lo que digo, aquí el texto dice que sin seguir una secuencia, pero ya más adelante vamos a ver que de pronto aquí la parte de control es la parte inicial. ¿Qué otra cosa en el sistema de carga de crudo faltaría? ¿Quién me dice? Está el tanque, está la altura con la cual calculamos el volumen, está la válvula que regula. ¿Qué más nos falta? Presión, ¿no? Exactamente, la presión o el flujo que está circulando en esa tubería. ¿Sí? Acuérdense que en el ejemplo de acá, aquí también tenemos válvula, pero tenemos la medida la variable que estamos controlando, que sería la temperatura, que es lo que estamos controlando, ¿no es cierto? En esta tubería de aquí. En cambio, en la del petróleo, la carga de petróleo a los buques, lo que estaríamos controlando es el flujo. ¿Qué flujo estamos entregando al buque? ¿Sí? Digo flujo y presión porque las dos son complementarias. Con presión calculamos flujo, ¿sí? Y de pronto en tierra lo que hacen el control es con el flujo, pero en el buque lo que realmente están controlando es con presión, ¿sí? Porque esa es la variable que ellos necesitan para la carga. En cambio aquí en tierra lo que necesitan es el flujo. Bueno, eso ya va a ser indistinto para cada uno de los sitios. Pero, dígame. Profesor, disculpa una pregunta. Dígame. El control de lazo cerrado, lo único que se puede diferenciar ahí es que siempre va a estar controlado por un sensor. Así es. Control manual en lazo cerrado. Usted dice que tiene que tener el sensor. Así es. Todo el tiempo. ¿Y si hay algún control de manual en lazo cerrado sin sensor, profesor? No, porque ya no sería de lazo cerrado. Eso está por definición. Lo que pasa es que ustedes se perdieron la primera etapa de la definición. A ver. Aquí está. Dice, un ejemplo estamos hablando de proceso ahí. Podría ser el horno para el calentamiento, citado anteriormente, lo que vimos, en el que el objetivo final sería conseguir mantener constante en un valor prefijado la temperatura del fluido circulante a la salida. ¿Sí? Entonces eso es lo que queremos, mantener constante una variable. Y para eso necesitamos censar todo el tiempo. No podemos mantener un control constante si no sabemos en cuánto estamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando usted maneja en carretera, usted sabe que tiene los radares a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero si es que no tuviera el velocímetro del carro, usted no sabría a qué velocidad está yendo. Entonces necesita de ley el sensor en todo el tiempo para que usted sepa, para que usted esté pendiente de esa variable a controlar. En la carretera nos controlan que no pasemos de 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como conductores?
Un sensor. ¿Cuál es el sensor? El velocímetro. No tenemos más. Y con eso logramos tener de manera constante, porque eso es lo que dice, ese parámetro de los 100 kilómetros, de no sobrepasar los 100 kilómetros por hora. Entonces necesitamos todo el tiempo el sensor. De hecho, si no tuviera el sensor, para el proceso, porque no tiene cómo hacer control. De hecho, ustedes pueden ir justamente al ejemplo que les puse, la parte de carga de petróleo a los buques, y pregúntenle a los operadores, ¿qué pasaría si pierden la señal del flujo que están mandando? Le van a decir, paramos carga. No les queda de otra. No pueden inventarse, no pueden improvisar. Si perdieron la parte de medición, enseguida paran carga, dan solución y continúan la carga. Por seguridad, obviamente. Listo. A ver, profesor, dígame. disculpe, esto que usted nos está dando ahorita es básico para, por ejemplo, el día que uno quiera, por ejemplo, postular para trabajar como instrumentista en alguna empresa. Todo. A ver, nos está dando. La parte de los sistemas de control, aunque usted no lo crea, tiene mucha aplicación. Con ustedes habíamos visto la parte de proyectos, ¿se acuerdan en el periodo anterior? ¿Se acuerdan que el proyecto era una consecución, sí, una consecución de pasos? Pero había el control del proyecto que debíamos hacer. Y se acuerdan que nosotros poníamos énfasis en el control, que por la falta de control, de pronto el proceso no obtenemos el objetivo que queremos. Y se acuerdan, no sé si se acuerdan, habíamos puesto el ejemplo del instituto, ¿sí? ¿Por qué si tenemos una planificación? ¿Por qué si tenemos un cronograma? ¿Por qué si tenemos una guía de estudio? ¿Por qué si tenemos un aula virtual? ¿Por qué si tenemos unos docentes que son evaluados y sacan buenas calificaciones? ¿Por qué si tenemos todas esas partes bien? Entonces de pronto en las empresas dicen que no tienen la suficiente competencia, los graduados de Luis Tello no tienen la suficiente competencia para trabajos en industria. ¿Por qué si estamos haciendo todo bien? ¿Se acuerdan que hacíamos un análisis y veíamos la importancia del control? Entonces, este sistema, como lo estamos viendo, no solamente se aplica en la industria, en los procesos, también se aplica en la parte administrativa, también se aplica en otras áreas del vivir nuestro, de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Por eso digo, tienen que enfocarse bien y sobre todo distinguir estas tres cosas. Una cosa es sistema, otra cosa es el proceso y otra cosa es un sistema controlado. Sí, identifiquen bien esas partes para que no tengan confusión, ¿sí? Y van a ver que identificando cada una de las partes, van a ver si están controlando de mejor manera. ¿Se acuerdan que del ejemplo que les mencionaba del Instituto Luis Tello, el sistema es el de la enseñanza, el aprendizaje de ustedes, ¿no es cierto? El de la formación de ustedes. Ese es el sistema, ese es el objetivo, que ustedes hagan formados. Entonces, el control nosotros debemos hacer entre los graduados y las empresas. Ahí es donde deberíamos hacer el control, ¿no es cierto? La referencia la tenemos en la empresa. ¿Qué necesitan en la empresa? Ya necesitamos tecnólogos eléctricos que sean capaces de rebobinar un motor, que sean capaces de hacer una instalación de luminarias industriales, que sean capaces de hacer X actividades, ¿no es cierto? Esa va a ser la referencia. Entonces, si tuviéramos un sistema de control en lo que sería la enseñanza del Instituto Luis Tello, lo que haríamos es, si esa es nuestra referencia, mirarnos. ¿A qué miraríamos? A la malla curricular que tenemos. Estamos enseñándoles a los estudiantes a que rebobinen motores eléctricos, a que hagan instalaciones industriales en áreas clasificadas, a que hagan eso. No. Entonces, ¿dónde tenemos que actuar? No. Actuaremos entonces en las mallas curriculares, ¿sí? En los contenidos de las asignaturas,
reforcemos la parte práctica, y eso hará ustedes, que son el producto, que vayan cambiando, ¿sí? De lo que estaban saliendo fríos, entonces ahora sí ya les echamos temperatura y van saliendo ya más calientes, con más conocimiento, y así se van enfrentando. Si se dan cuenta que es aplicable la misma lógica del sistema de control a la parte administrativa, es bastante interesante y se aplica en muchas cosas. De hecho, el sistema de control, como lo vemos, nace del funcionamiento del ser humano, ¿sí? El ser humano es la máquina más perfecta, todavía no logran igualar el funcionamiento de un ser humano. El ser humano tiene cualquier cantidad de sistemas de control metidos internamente, ¿sí? Un ejemplo facilito, no sé si alguna vez ya habíamos comentado, si ustedes están en un velorio o en un sitio donde hay silencio, usted cuando quiere comunicarse con otra persona, no es que va a gritar, ¿no es cierto? Si todo está en silencio, todo está como en misa, así tranquilo, bueno, no sé cómo será aquí, pero en la sierra es todo silencio, todo sin bulla, ¿no? Entonces usted va y le susurra a la otra persona. ¿Por qué? Porque está ahí inconscientemente, el cerebro está ejecutando la lógica de control. Repita ahí que ahí se le pausó toda el audio. Ya, ok, listo. Entonces, el escenario está claro, ¿no es cierto? Estamos en un sitio donde hay un silencio casi absoluto. Entonces hay bastante silencio. ¿Cómo me comunico con otra persona? A voz normal, gritando o susurrando. El cerebro lo que hace es sensa el audio, el sonido ambiente, y en función de lo que tiene esa referencia, entonces va y se acerca y le susurra y le da el mensaje. Caso contrario, si estuviera en una discoteca ahí o en alguna reunión aquí en un baile, por lo general ponen esos parlantes ahí en plena oreja de uno y a todo volumen, donde no se escucha ni el pensamiento de uno. Entonces ahí si usted quiere hablar con otra persona, ¿qué le toca hacer? Le toca gritar, no le queda de más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hizo el cerebro en su interior? Sensó el nivel de audio que hay en el ambiente, vio que el nivel era alto, entonces le obliga a usted a elevar la voz para que pueda ser escuchado. Entonces, vea, en algo tan simple, el ser humano utiliza el sistema de control. Así podemos hablar también de las enfermedades, la temperatura, una fiebre, ¿por qué nos da? Una fiebre es un mecanismo de control. ¿Qué está controlando? Porque hay alguna infección o hay alguna enfermedad que tiene, entonces esta enfermedad es detectada por el cuerpo eleva la temperatura para tratar de combatir esa enfermedad y por eso es que reacciona de esa manera. Entonces el ser humano, sí, es una máquina perfecta, y es donde se puede evidenciar muchas de estos ejemplos de sistemas de control. Entonces, analizando el comportamiento del ser humano es lo que la parte de la ciencia y la tecnología han ido desarrollando también sus métodos y sus estrategias para implementación de los sistemas controlados, ¿sí? Todo en función de lo que ve en el ser humano y en la naturaleza. Y así hemos logrado todo lo que tenemos a la actualidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿De pronto algún otro ejemplo? Para que queden estos conceptos claros, acuérdense sistema, acuérdese proceso, acuérdese sistema controlado, acuérdese sensor, acuérdese actuador, acuérdese controlador. ¿Sí? Eso no se confunda con la definición de esos elementos. ¿Sí? Entonces, vamos adelantándonos un poquito. Vamos al control automático en lazo cerrado. Vamos a ver qué es lo que nos indica este control automático en lazo cerrado. A ver, ayúdenos ahora una compañera. Vamos con Jessica Mina. Buenas noches, mi estimada. Por favor, ayúdenos dando lectura a la parte de control automático en lazo cerrado. Buenas noches, profe. Claro, un momento, es que no veo bien. A ver. El modo de regulación manual descrito en el aparato anterior tiene, como es obvio, numerosos inconvenientes. El principal es que precisa la atención permanente humana, lo que hace que sea costoso.
Otros inconvenientes, en general derivados del ya citado, son que es lento, inseguro y poco preciso. Es de destacar el riesgo que pueda comportar una eventual distracción humana, por ejemplo, por fatiga. La regulación o control automático en lazo cerrado consiste en subsistir la acción del elemento humano por un dispositivo llamado controlador o regulador, el cual gobierna el elemento final de regulación, normalmente una válvula de control a efectos de corregir la variable manipulada de entrada al proceso. El conjunto que forman los componentes que llevarán a cabo el control automático de un proceso se llama sistema de control automático. Muchas gracias, mi estimada. Sí, está clarito. Aquí empezamos identificando cuáles son los inconvenientes que tiene un sistema de control manual en lazo cerrado. Y es verdad, y esto se ve en la industria día a día. Sí, estamos hablando de que es un sistema lento, sí, va a depender de la rapidez de la persona, va a ser inseguro, sobre todo nosotros los ecuatorianos, ¿no? Le ponen a que esté viendo algo y quedará unos 5 minutos ahí, pero después ya se cansó y se puso a hacer alguna otra actividad. ¿Sí? Poco precisos. Sí, por ahí no, todavía le falta, dejémosle nomás. Y le dejan nomás a los sistemas ahí. ¿Sí? Entonces todo esto son inconvenientes que generan los sistemas de control manual en lazo cerrado. Obviamente la distracción humana y la fatiga también juega un papel importante. De hecho, bueno, no sé, no hay cómo darles información. De pronto varios derrames que han habido y todo, muchas veces a la luz pública sale como fallos en los sistemas, nada de eso. A la final siempre es algún error humano el que genera este tipo de problemas. ¿Sí? Es bastante frecuente, bastante común. Entonces, para dar solución a eso, un sistema de regulación o control automático lo que hace es reemplazarle a la persona, ¿sí? Reemplazarla por un sistema electrónico, comúnmente ahora es electrónico, ¿sí? Entonces, el sistema electrónico va a estar funcionando todo el tiempo, va a estar comparando las señales todo el tiempo y va a estar actuando todo el tiempo. Entonces le da mayor seguridad al proceso. De todas maneras, siempre está el elemento humano para supervisar el control. Entonces ahora, de lo que antes eran los que operaban el sistema, ahora se convierten en supervisores del sistema. ¿Sí? Ahí hubo un cambio en las actividades ejecutadas por el personal, ¿sí? Con un sistema de control manual es el operador el elemento fundamental. Con un sistema de control automático, en cambio, es el supervisor el que responde por el proceso. Y aquí viene el esquema del sistema de control. Esta grábesen bien, que va a ser pregunta de examen hasta el examen de gracia. Esto es lo que define un sistema de control en lazo automático, en lazo cerrado. Como les decía, empieza desde el punto de consigna, ¿sí? Desde la referencia que nosotros tenemos. Esa referencia, ¿se acuerdan que el controlador era la persona? Esa referencia la tenía la persona. Ahora esa consigna, que es una señal eléctrica, está ingresando al controlador. Puede ser una señal eléctrica o puede ser un parámetro ingresado a manera de dato, a manera de una memoria en un controlador o en un PLC. Es un dato, es una información que la ingresamos al controlador. Entonces el controlador con esos datos actúa sobre la válvula. Esta válvula modifica el proceso, ¿sí? Y de este proceso que nosotros estábamos controlando es que nosotros cogemos y medimos la variable que estamos controlando. Y con esta medida volvemos a hacer una comparación con el punto de consigna y vemos el error, si el error es positivo o si el error es negativo, si estamos por encima o por debajo del valor. ¿Se acuerdan en el ejemplo que habíamos puesto la consigna 100 grados centígrados?
cuando estaba en 50, tenemos 100 menos 50, tenemos 50 positivo. Entonces ese valor de error positivo hace que el controlador envíe una señal de control a la válvula para que la abra. Pero si estamos por encima, si ya pasamos los 100, estamos en 110, 100 menos 110 es menos 10, entonces tenemos un error negativo. Entonces el control manda una señal para que la válvula empiece a cerrarse, ¿sí? Así se modifica el proceso, se mide y nuevamente se compara y nuevamente controla. Entonces imagínense, este sistema está funcionando en milisegundos todas las 24 horas del día, los 365 días del año dentro de un proceso. Entonces este sistema es más seguro, no se fatiga, no se cansa, es más preciso, ¿sí? Porque está actuando en milisegundos y está actuando con décimas o centésimas de los valores que está midiendo. Entonces, por todo lado se pueden observar los beneficios de tener un sistema de control automático respecto de un sistema de control manual. Pero ojo, aquí vienen otros aspectos. O sea, ustedes como técnicos tienen que ver todo el avance tecnológico que usted podría implementar. Pero aquí viene el criterio de usted como profesional y el criterio de usted como integrante de una situación, de una realidad, ¿sí? Así como existen esos sistemas automatizados, de pronto para cierto sistema o proceso no necesita implementar esto, solamente basta con un control, yo que sé, en lazo abierto o un control manual para poder sobrellevar. No sé si alguna vez yo les había contado, por ejemplo, y esto entrando a la parte ya de conciencia. Yo sé que ustedes más adelante van a formar parte, yo que sé, a comandar una empresa, o si se van por el lado de la política van a estar tomando las decisiones que van a afectar a toda la población. Puede ser en Esmeraldas o puede ser en el Ecuador. Yo sé que a ustedes todavía les queda futuro por recorrer y podrían en algún momento desempeñar algún papel de estos. Váyanse con esta idea de que sería de criterio, de análisis, ¿sí? No porque existan sistemas automatizados completamente es la mejor opción para implementarlos. Implementemos las cosas en función de nuestra realidad. Nunca perdamos el objetivo para lo que queremos implementar nuestro sistema de control. El sistema de control es cumplir con un objetivo. Si lo cumplimos con ese objetivo, yo que sé, con unos 3 transistores y unos 2 relés, hagámosle con esos. ¿Para qué sofisticarnos y comprar un controlador? Claro que lo puede hacer con el controlador, pero estoy desperdiciando recursos. Entonces ustedes ya van a ser profesionales de tercer nivel, capaces de ver la mejor alternativa. Ahí es donde que me gusta hablar de un caso, una contraposición, ¿no? En el mundo actual, si usted es dueño o quiere ponerse una empresa, capaz que dice, no, yo voy a mi proceso a hacerle robotizado, con la última de tecnología. Siempre han escuchado, ¿no?, a los políticos, a los empresarios decir, no, aquí vamos a colocar tecnología de punta. No siempre es lo correcto, no siempre es lo que se desearía. Un caso verídico y un caso que ustedes pueden corroborar. En la época, en Venezuela, todavía en la época de Chávez, en Venezuela ya se estaba implementando industria de adeveras, industria en el campo electrónico. Ellos implementaron una planta de producción de equipos electrónicos con tecnología de punta, como decían, todo robotizado, todo automatizado. ¿Sí? Ellos ya empezaban a fabricar sus propios celulares, sus propios televisores, sus propios equipos electrónicos, y empezaron a fabricar, pero con tecnología de punta. ¿Qué pasa? Que depende mucho de la situación económica, y ustedes ya saben cómo está, ¿no es cierto?, el país actualmente. Por otra parte, tenemos a otro país que lo tenemos siempre en mente, tenemos a China. Ellos también producen equipos electrónicos, ¿sí? Y en gran cantidad, es la fábrica del mundo, como lo saben considerar a China, es la fábrica del mundo. Ahí se fabrica todo lo que consumimos. Pero en cambio ellos
en esta época, no siempre tienen todas las empresas completamente automatizadas, robotizadas o con personal de punta. Hay unas fábricas que producen tablets, que producen elementos electrónicos, pero tienen una cadena bien grande de personas armando esos elementos. Han de decir ustedes, pero si ellos tienen todo automatizado, todo robotizado, ahí es donde que viene el criterio maduro de ustedes. Depende de su situación. Ustedes saben que China es el país con más habitantes que hay en el mundo. Si ustedes fueran presidentes de China, ¿cómo solucionarían la falta de empleo de ese personal? ¿Automatizando o creando fábricas donde no necesitemos, mejor dicho, que utilicemos la mano de obra del personal? Y ellos se lanzaron por ahí. Hay empresas que fabrican tablets y tienen los elementos, y quienes ensamblan y quienes van armando son personas. Están dando empleo, ¿sí? Igualmente están construyendo, están produciendo, pero están satisfaciendo una necesidad, están actuando por el bien común con el empleo. Entonces, como ven, es bueno que ustedes como técnicos sepan lo que existe actualmente, todo lo que se puede lograr, todo lo que se puede hacer, pero ya cuando lleguen a un nivel de estos de decisión, de ver que siempre miren la realidad en la que estamos. La realidad de Esmeraldas no es la misma que la de Quito, no es la misma que la de Guayaquil. Sí, la realidad del Ecuador no es la misma de Colombia, no es la misma de Perú. La realidad de Latinoamérica no es la misma de Norteamérica, no es la misma de Europa. Entonces veamos siempre por nuestra realidad. En cambio, nuestra idiosincrasia nos lanza por la novedad. Sí, salió el último celular. Se endeudan pero compran el último celular. No sé si ocuparán todas las bondades que da un celular, pero ya tienen el celular la última gama. Yo qué sé, tienen sistemas de seguridad o sistemas de control también en las empresas. Se compraron unos bien robustos sistemas. Vayan a ver qué tanto están utilizando de esos sistemas. Casi nada, solo una partecita. Y así es como nosotros estamos viviendo actualmente. Esa es la realidad que nosotros vivimos actualmente en las empresas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir a cambiar. Nunca se lancen por lo más sofisticado. Todo depende de las realidades en las que estamos. Sí, entonces este es el esquema de un sistema de control. Con este sistema vuelan los aviones, con este sistema funciona el computador, el teléfono que usted tiene a la mano. Con este esquema llegó el hombre a la luna, y con este sistema funciona todo lo que ustedes tengan idea de lo que puede funcionar. Ojo, este sistema, este esquema también, como les decía hace un momento, no solamente sirve para la parte técnica, la parte de automatización, también sirve para la parte administrativa, para la parte de proyectos, ¿sí? También puede ser aplicado. Ahí también pueden hacer alguna aplicación, si es que quieren ahondar más en su proyecto de titulación. Allá búsquenle una aplicación de este esquema en alguna práctica de que no sea la electrónica, la parte eléctrica, la parte de control. Véanle, yo que sé, en el plano educativo, véanle en el plano, yo que sé, de formación tecnológica, formación, yo que sé, de deportistas, formación de, yo que sé, de alguna otra cosa. Véanle en qué otra cosa pueden ustedes aplicar este sistema de control. Ese va a ser un bonito trabajo de titulación y va a aportar bastante al desarrollo local, ¿sí? Y a la parte de aplicaciones de estos sistemas. Véanle aplicaciones de este sistema de control. Hay innumerables aplicaciones. Entonces vamos acá, dice en la figura, como acabamos de ver, se muestra un diagrama de bloques de la disposición básica de los componentes que forman un proceso de control automático en lazo cerrado. Dice, obsérvese que el flujo de señales se cierra sobre sí mismo. Sí, aquí tenemos marcado con líneas y flechas, y se cierra, como dice aquí, sobre sí mismo. Y en este sistema tiene como señal de entrada un punto de consigna, ¿sí? También llamado como valor deseado o set point en inglés, si es que quieren utilizar eso. Es bastante conocido esa palabrita, el set point. Y como señal de salida, la variable controlada,
¿sí? Entonces tenemos el punto de consigna y la variable controlada, lo que queremos controlar en nuestro proceso. El dispositivo comparador entre las señales de consigna y la medida generador de la señal de error o desviación suele formar parte del controlador. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? Aquí lo estamos viendo como un elemento aparte del controlador. Como les decía, de pronto la consigna es un dato que le ponemos dentro del controlador, es un seteo que le hacemos en la configuración del controlador, o es una señal eléctrica que también puede ser una entrada del controlador. ¿Sí? Este es un esquema, pero ya físicamente este punto de consigna y la medida, o sea, toda esta parte de aquí puede estar conectado en el PLC o en el controlador. Eso es lo que dice. De pronto esto de aquí es un solo aparato y lo podemos decir que es el famoso PLC. ¿Sí? Entonces al PLC entra la señal de los sensores y sale la señal a los actuadores. Y pare de contar. Y eso es lo que tiene un PLC. Tiene entradas y salidas. No tiene más. Entonces la consigna y todo lo demás, todas las lógicas, la ponemos como programación interna al PLC. Y así es como actuaremos. Ya vamos a ver eso mucho más adelante, lo que corresponde a lo del PLC. Pero para que vayan haciendo una analogía desde este esquema básico de un sistema de control. Aquí vamos identificando también las cosas. Un proceso, también hay un elemento importante que son las perturbaciones. Son las afectaciones externas que pueden en algún momento afectar a nuestro proceso y a nuestro sistema de control. Son las cosas, también es un campo bastante amplio en el que ustedes pueden encontrar algún tema de titulación. Ojo que les estoy ayudando bastante en esto de la titulación porque hay un déficit bien grande de los estudiantes que ya se van egresando. Ustedes están egresando pero se olvidaron de terminar la tesis. Y se olvidan, y créanme que hay cualquier cantidad de estudiantes egresados, pero muy pocos graduados. Entonces es un problema que está teniendo el instituto. Por eso es que yo trato de, por tener estas materias que engloba bastante lo que ya es su perfil profesional, estoy tratando de darles varios lineamientos para que de pronto por ahí se les ocurre algo y pueden ir planteándole como tema de titulación. Casi muy poco se habla de las perturbaciones dentro de los procesos. O sea, usted tiene el proceso, tiene su sistema de control, pero ¿qué pasa si hay alguna perturbación que pueda intervenir? Por ejemplo, una perturbación, si es un sistema eléctrico, ¿cómo nos afectará los trascientes, los picos de voltaje en nuestro proceso de control? Esos picos de voltaje, ¿sí? Esas vienen a ser perturbaciones del proceso. Sí, porque normalmente usted hace un proceso con una señal ideal, con una señal sinusoidal, ¿no es cierto? Pero ¿y dónde están los picos, los transientes, los arranques de los motores? Esas perturbaciones, ¿cómo afecta a mi sistema de control? Ese puede ser un planteamiento para un tema de titulación. ¿Sí? Si por ejemplo están en un proceso... ahorita se me vino a la mente un laboratorio, acordándome de Petroecuador mismo. ¿Se acuerdan que les dije que para calcular el volumen medían la altura y mediante el análisis del producto calculaban con fórmulas el volumen? Ya, ¿cómo determinan ese análisis del producto? Haciendo un análisis de laboratorio. Los análisis de laboratorio están esquematizados o están normados para una temperatura ambiente. De hecho, están para una temperatura de 20 grados centígrados. Pero ustedes saben que en los laboratorios, aquí al menos en Esmeraldas, siempre tratan de poner un aire acondicionado, ¿sí o no? Creo que hasta en los baños ponen aire acondicionado aquí en Esmeraldas. Entonces, ojo, estamos haciendo un análisis, pero estamos poniendo una perturbación, estamos poniendo un elemento que está enfriando el ambiente. ¿Cómo afecta esa perturbación en mi proceso que sería el análisis de laboratorio? Son cosas interesantes de ponerse a analizar. ¿Sí? En la parte mecánica, han visto ustedes el oleoducto, ¿no es cierto? El oleoducto viene
desde el lago Agrio hasta acá. Bueno, casi por acá ya el oleoducto anda enterrado, pero si han tenido la oportunidad de ir al oriente, el tubo pasa así a la vista, al lado de la carretera, ¿sí? Y hay veces que la tubería se muestra en forma de S, ¿sí? Viene la tubería y por aquí hay un elevado y viene por acá y hay otro elevado y así. ¿Por qué dejan estas partes elevadas? Ah, simple, porque la temperatura en el largo del día hace que la tubería se dilate. Esa es una perturbación y mecánicamente el tubo tiene donde resortear, como quien dice, tiene donde haber un juego de estiramiento. Esa es una perturbación y eso forma parte de los sistemas. Analizar las perturbaciones también es un campo interesante para que ustedes lo vean como posibilidad de proyectos de titulación. Listo, jóvenes, se nos acaba el tiempo, continuaríamos el día de mañana con lo que sigue de la materia. Sí, ahorita tengo clases, otra asignatura, entonces nos veríamos el día de mañana. Como les dije, en esta semana ya me formalizaré con la dirección de Drive para que tengan acceso a esta guía de estudios y vayan revisando, adelantando cualquier tipo de información o repasando la información que se ve en clase, ¿sí? De la misma manera los videos serán subidos, así es que si no estuvieron al inicio o quieren volverlo a revisar, pueden hacer uso de estas herramientas que se les coloca. Listo, jóvenes, entonces nos estamos viendo el día de mañana para continuar con la clase. Gracias. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Profe.